La frontera esta está cerrada, dicho de que puedo acabar en prisión. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos todavía por la misma zona de Albania. Ahora ya vamos a cambiar. No tengo ni p*** idea de dónde tengo que ir. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos como en el vídeo anterior todavía por Albania. Y bueno, aprovechando que estamos ahí en la frontera y que no nos podemos ir pues hasta que Chuchi... Chiqui, sé que te estás asando, pero o sea, te he puesto el aire acondicionado. Yo no puedo hacer más, corazón. No puedo hacer más. Que ya nos vamos a ir de aquí, tío. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos por Albania, por la misma zona. Y nada, aprovechando que no nos podemos mover básicamente porque Chuchi todavía no tiene el pasaporte europeo. Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer va a ser aprovechar. Nos vamos a ir a Macedonia. Para eso vamos a tener que cruzar por... ¿Qué quieres? Mimos, tío. Vale, nada, pues eso, no sé qué quiere. Vamos a tener que pasar por Kosovo y luego ya llegamos a Macedonia. Así que nada, Albania, pues eso, estamos fuera de la Unión Europea. Así que seguimos fuera de la Unión Europea y nos vamos a Kosovo. Lo que vamos a hacer va a ser pasar frontera, cruzar el país y cruzar frontera otra vez. Y ya nos metemos en Macedonia, que vamos a ir a una zona de montaña muy chula. Y la idea de hoy es hacer un bivac donde pillemos, la verdad. No hay un plan estipulado. La cosa es hacer un bivac, ese es el plan. Llevo a la pobre mujer aquí que se me asa, o sea, es una barbaridad. Y hace ahora mismo 26 grados y lleva aire acondicionado puestos. Es que es terrible, es terrible. Nos tenemos que largar de aquí ya corriendo porque, o sea, si no se me va a deshacer la señora. Y el perrillo lo lleva muy bien, ¿eh? La verdad que el perro lo lleva muy bien. Aquí no sé si la estoy liando. No sé, veremos a ver. No, voy bien. Pero eso, vamos, que se me asan, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, ahora cuando nos larguemos, que va a ser mañana, ya empezamos a ir un poquito para el norte y pasado nos vamos todavía más para el norte y ya empieza la gran subida y yo creo que perderemos mínimo 10-15 grados, yo creo que tenemos que perder. Así que bueno, en breves ya se la empiezan a gozar porque es que si no, no sé. Los próximos veranos también me los tengo que organizar de tal manera que tenga esto en cuenta. Seguimos recorriendo Albania ya a punto de abandonar los Balcanes y decidimos terminar por todo lo alto y recorrer de manera express Kosovo y Macedonia, aunque en la frontera nos esperan problemillas varios. Chao. Bueno, gente, pues resulta que la frontera esta está cerrada. O sea, no sé si he entendido bien, pero básicamente que si seguía por aquí me podía meter en problemas y no sé qué me ha dicho de que puedo acabar en prisión. Así que, chiqui, tío, que no puedo hacer nada, que sé que tienes calor, pero que no puedo hacer nada más que ponerte el aire acondicionado, colega. Entonces, lo dicho, si quiero llegar a Macedonia, tenemos que entrar otra vez volver hasta el mismo pueblo donde estábamos y de ahí entrar a Macedonia. Yo le he preguntado a ver si hay algún problema entre Macedonia y Kosovo para que haya esto y me ha dicho que no. Pero, o sea, no tiene mucho sentido. Es como... O sea, entonces, ¿por qué no puedo cruzar las fronteras? En plan, ¿por qué está cerrada la frontera de Kosovo a Macedonia? Entonces, bueno, tampoco he querido entrar mucho. Lo que sí me han dicho es que no hay policía, no hay tal... y que si me paran es un marrón. Entonces, o sea, eso me da a entender que hay ladrones y así. O sea, no sé qué pensar. Lo que sí que sé es que Kosovo es un país muy pobre. Al final han salido de la guerra. La guerra de Kosovo, la de independencia, fue en 1998-1999 contra Serbia. Y vamos, he estado mirando a ver cuánta gente murió. Y, o sea, es muy heavy porque te pone números oficiales, son 13.000 personas. Sin cortar torturas y demás, pero 13.000 personas, pero luego hay números extraoficiales que son en plan 300.000 y barbaridades, así que yo no sé qué creerme, porque al final los medios ya se sabe cómo que se pueden manejar sin ningún problema.
De hecho, ahora mismo Kosovo son como 1.8 millones de personas. El País Vasco son ya más de 2 millones, o sea, es menos gente que en el País Vasco, o sea, es súper pequeñito. Y de hecho hay muchos países, que por ejemplo España está entre ellos, creo que son como 100 países así, que ni siquiera lo consideran como un país independiente, consideran que todavía es parte de Serbia, o sea, es una movida. Además esto hace que la frontera entre Serbia y Kosovo sea una movida porque claro, Kosovo se considera independiente de Serbia, pero Serbia no. Entonces, claro, si tú pasas de Kosovo a Serbia, hay frontera. Pero si tú pasas de Serbia a Kosovo, se supone que sigues en Serbia, entonces es una movida. Para los sellos de lo que es el pasaporte es una movida del copón. Y nada, chavales, resumiendo, a tomar por completo el plan, así que no sé qué hacer. Yo creo que igual vamos a ir aún así a Macedonia. Lo único que para eso hay que volver hasta el pueblo del cual venimos, que han sido como 30-40 minutos, bajar hacia el sur y cruzar desde Albania a Macedonia. Así que bueno, viaje en balde. Es la hostia todos los conflictos que han tenido en estos países, es como que se han acumulado, pues no sé, están como ahí en la mitad y se han acumulado aquí más conflictos que yo que sé. Y es una pena que todavía hoy por hoy tengan estos problemas. Aparte, o sea, son países que, o sea, tanto Albania como Macedonia como Kosovo, son países que económicamente, pues eso, o sea, son muy flojitos. Yo os lo comenté en el vídeo que grabé hablando sobre Albania, que al final, pues eso, la economía aquí, hay muy poquito curro, el curro que hay poco pagado, la tasa de desempleo es una barbaridad, toda la gente se va afuera, entonces es una pena. Ya sé que tienes calor, corazón. Poco a poco nos vamos acercando ya a Macedonia y madre mía, esto parece que vamos a entrar aquí en el mismísimo Mordor. A ver si esta noche tenemos suerte, o sea, no tengo internet, entonces no he mirado el tiempo que va a hacer, o sea que si vamos a hacer un bivac, espero que tengamos suerte y que no nos llueva. Me esperaba un poquitín de cambio de temperaturas de la zona que estábamos a la cual vamos, porque al final son unas montañas muy tochas, 2700 por ahí, así que me esperaba un cambio de temperatura, pero no me esperaba Mordor. Estamos ya a nada de la frontera, pero es que el tiempo está muy mal. Además, yo creo que es al otro lado de esta montaña. O sea, hay como una zona montañosa que es súper tocha, es de hecho la zona montañosa más alta de lo que es Albania y tanto Macedonia, y está justo ahí en la frontera. Entonces tiene pinta de que en la parte albanesa el tiempo está bastante bien, pero por Macedonia, chaval, hay muchísimas nubes. Y ir hasta allí y gastar lo que tengamos que gastar en gasolina. Luego también si me piden algo de dinero en la frontera, porque en Kosovo me han pedido dinero, se me ha hecho muy raro, o sea, no me han pedido en ningún lado. O sea, sí que he visto que en algunos países te piden, pero o sea, seguimos en Europa. Si no me piden en Albania, ¿por qué en Kosovo sí? Me pregunto. Pero bueno, la cosa es eso, que me han pedido que tenía que pagar y Macedonia pues puede ser que sea lo mismo. Así que no me apetece pagar un cagao y el tiempo, ya os digo que esto no pinta muy bien que se diga. La verdad que me hacía ilusión conducir por Kosovo, porque yo creo que tiene que ser como Albania, que vas conduciendo y te explota el cerebro porque es 50 años atrás, pero bueno, es lo que hay, siempre no se puede, así que nos conformaremos con este paisaje que es de locos, chaval. Llegamos a la zona montañosa más elevada de Albania y Macedonia del Norte, el monte Korab, aún cubierto de nieve en estas fechas con sus 2.764 metros de altitud, una de las cumbres que tenían fichadas para este verano. Pues nada, chavales, al final nos vamos a quedar aquí, seguramente iremos por allí para arriba luego y dormiremos por allí, pero es que bueno, ya veis allí el tiempo, o sea, está fatal. Y nada, aquí he pillado sitio, están aquí comiendo desde el pueblo, más y más majos. La cosa es que para entendernos se me hace complicado y nada, eso mismo, preparo todo y nos iremos para allí para arriba y a ver qué tal, a ver si nos respeta la noche. Pues nada, a mí me da que al final ni bivac ni leches. He estado hablando con ellos y nada, que va a llover. Venga, venga. Eso, que va a llover, entonces, o sea, es que no merece. Porque mi idea era subir allí arriba, pero claro, si se pone a llover, o sea, en la mitad de la noche, o sea, si tuviera un tarp, pues subía. Pero es que he intentado, en Albania, he ido a alguna tienda de alpinismo, que en Tirana solo encontré una, siendo la capital. Porque claro, el problema es que no hay demanda, entonces pues tampoco hay oferta. O sea, los únicos campings que encontré... ¡Venga! Los únicos campings que encontré
eran los míticos del Decathlon, que la piña los usa para irse de festival, que valen 25 pavos, pues esos, los únicos que encontré. Un chustardo impresionante. Entonces básicamente decidí, pues bueno, hasta salir de Albania, pues probar un bivac, pero claro, tiene que hacer buen tiempo, o sea, porque yo con la chipis pues duermo dentro del saco, pero este va a dormir al ras y no tenemos, o sea, mi camping no entramos los tres, entonces imposible. Pero bueno, terminamos en la furgo y a ver qué tal el atardecer y el amanecer. Tengo buenas expectativas. Y ya veis cómo va avanzando, ya se va haciendo poquito a poco a la correa, pero vamos, todavía le queda. O sea, el plan tiene que ser que vaya atado a mí, de algún modo, y así yo tener las manos libres para poder grabaros todo, porque es que si no es imposible. O sea, entre la chipis y él, o sea, me vuelven loco. Aquí, pasando el rato. Hemos hecho un par de kilómetros y me recuerda muchísimo a toda la zona de donde apareció toda la zona de Durmitor ahí en Montenegro. O sea, la zona de montaña es súper parecida, súper parecida. Bueno, al final sigue siendo la misma zona de los Alpes de los Balcanes, así que es lógico, pero es muy bonito, muy bonito. La verdad que me da pena que todavía pues Chuchi no esté hecho. Bueno, aparte que no tenemos el material, o sea, necesitamos un camping, o sea, necesitamos cositas. Una esterilla también para él tengo que comprar. Así que voy a empezar a ser una mula de carga real y pero tengo muchísimas ganas de que salgamos los tres. O sea, es que eso va a ser épico. Chuchi, ¿tú también quieres que salgamos los tres? ¿Salimos los tres de aventura? Nada, se la suda y está buscando comida. El tiempo se despejó por un breve instante y el paisaje que teníamos enfrente era simplemente espectacular. Una de las muchas joyas que guarda Albania. Eso sí, tal y como me han dicho, se está metiendo una nube negra fea. Venga, campeón, venga, vamos a dar la vuelta. Eso, se está metiendo una nube negra fea. Bueno, no, caballos, ya está, ya tiene su atención. Eso, que se está metiendo una nube... Lo que os decía, que se está metiendo una nube bien fea, así que nos vamos a ir para la furgo. Y, no sé, veremos a ver qué tal. Chao. Spain. Muy bien. De verdad que la gente de aquí, o sea, son maravillosos. O sea, son todos súper majos. En el pueblo que hemos estado también, en Cuqués se llamaba, ahí también, o sea, la gente era como, ¿de dónde vienes? Y siempre que les decía España era como, ¡guau, España, chaval! O sea, deben de ser como unos pueblos, pues, bastante ya rurales, digamos, que no viene mucha gente y lo único que veo son alemanes. Entonces, cuando ven españoles, pues flipan. Supongo que también por los rasgos de la cara. Venga, hala, vámonos. Se ha acojonado ahí un poco con los caballos, ¿eh? Me encanta Albania, de verdad. O sea, esta es la imagen típica que os vais a encontrar. O sea, mogollón de vacas, además con ovejas ahí entre medias y por la mitad de la carretera. O sea, los coches, pues eso, tienen que salir mucho de mí. Es la hostia, ¿eh? O sea, me encanta verlo, es como súper salvaje, como... Es su camino. Y ya veis que Chuchi cada vez mejor. O sea, antes se habría tirado a por ellas, a por las vacas y a por las ovejas, y ahora ya poquito a poco ya va aprendiendo a que no tiene que lanzarse. Todavía se pone ahí, pero ya no se tira. Así que bueno, buena señal. Vale, el pastor se me ha quedado mirando y me ha dicho como que tú me diste agua. Y yo en plan, ¿cómo? Y la cosa es que cuando estuve en la costa, o sea, la costa estará de aquí a 6 horas, a 6 horas en coche. O sea, caminando no sé a cuántos. Y me ha empezado a decir, Durres. Así me ha empezado a hacer. Y resulta que le di agua, en plan, estaba pues eso, pastoreando. Y le di agua, o sea, y me lo encuentro aquí. Impresionante. Entonces me pregunto cómo harán para pastorear. O sea, no puede ser que sea un pastor nómada. O sea, además que no. O sea, no sé, y sería ese mismo ganado. Porque también iba con vacas y ovejas. O sea, igual va durmiendo en distintos establos. Y no sé, me parece una locura. Si alguno de vosotros sabe
¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, porque andando entiendo que serán, no sé, pues mínimo 2 semanas que te tengas que tirar, o 2 semanas, algo así. O sea, no entiendo. ¿Y por qué carreteras? O sea, que es una locura, es una locura. En fin, alucino, cosas que pasan. En breves me voy a poner ya con la cena. Voy a hacer algo súper sencillo, me apetece cambiar un poco. Siempre me hago pasta y algo de carne o algo de atún o algo así que pille. Pero hoy me voy a hacer unos fritos y pa'lante. Y me apetecen patatas fritas, pero no tengo. Así que mañana compraré. Y por cierto, ahora que me acuerdo, a las vacas del señor ese, este se tiró. Lo único que a las vacas no... O sea, las vacas es como que le enfrentan. Entonces se achanta al final, pero vamos, que se tiró también a por ellas. Y ahora ya hay tranquilita, así que... Sí, vamos bien. Y yo creo... O sea, me apetece ya mogollón subiros como vídeos de aventura, pero bueno, al final va a llevar su tiempo. Hoy también, pues eso, o sea, ahí vamos a hacer algo que eso no es aventura. Es pues algo cómodo, de tal manera que yo vea a ver qué tal responde, pues haciendo un bivac. Porque tampoco lo sé. Yo tengo muchas ganas de llevarles a los dos. Pues es que imaginaros, ir a aquellas montañas con los dos. O sea, es que me muero, tío, me muero de amor. Pues esto es exactamente lo que me va a cocinar. Es como un estilo de chorizo de aquí, que es como picante, pero no es chorizo. O sea, es muy raro. Y también me he fijado, bueno, me voy a poner ahora a hacerlo. Voy a hacer con un poquito de cebolla así y se está de la hostia. Y me he fijado también que ya se ha ido toda la niebla. Aquel monte que se ve allí es el que os he dicho, es el monte Korab. Parece bastante asequible, la verdad, para ser 2700 y pico. Y para ser el monte más alto de lo que es tanto Macedonia como Albania, la verdad que lo veo bastante asequible. Pero lo que he visto es que por el otro lado, por el lado de Macedonia, debe tener unos cortados de 500 metros, súper bestias. Y además es una piedra que es como caliza, que vamos, que se rompe muy fácil. Y luego también la tierra, también me he fijado que es como muy arenosa, no es muy compacta que se diga. Y por el otro lado suele haber desprendimientos cada 2x3. Ya tenemos todo por aquí ready y esta es que no para, tío. No para. Es que está fatal, o sea... La cosa es que aquí no la puedo dejar salir porque al final está la carretera y vamos, o sea, total, si fuésemos a estar más días me complicaría la vida, pero al final vamos a estar unas horas, como quien dice. O sea, mañana nos vamos a ir a la mañana para Montenegro, que a este ya le hacen el test y ya podemos viajar por la Unión Europea. Ya tengo la cebolla por aquí preparada, así que le voy a ir echando lo que es que no sé ni cómo llamarlo. Es como un remix entre salchichón y chorizo, algo entre medias. Y bueno, los que me sigáis y no hayáis visto mucho el tema de camper, que sepáis que no me tenéis que tomar a mí de referencia en cocina, ¿vale? O sea, yo creo que se puede cocinar lo mismo que en casa. Hay gente que tiene horno y barbaridades, pero, o sea, aún así, en una cazuela se puede hacer una pizza. Bueno, en una sartén, mejor dicho. Así que no me toméis de referencia, por favor. Hey. Hello. How are you? It's good, eh? He doesn't do anything. Sorry? It's good, it's good. You can touch. No. Come. You can touch. No, it's good, really. It's good. What's in here? Y como muchas veces suelo decir, el viaje no lo hacen los lugares, sino que lo hacen las personas que te cruzas en él. Bueno, desde lo de Chuchi decidí incluir a los animales en la frase. Ahora lo hacen las personas y los animales también. You can come if you want. Can. Yes, you can. Put up in photo. Eh? Photo. Sorry? What photo? Photo. What photo? What do you mean? Yes. Hi. You are stupid. Wow. Y finalmente, a pesar de mi impresionante tara, la verdad, consiguieron su foto. So, that's the bed. Yes. The bed comes until here. Yes, I have drawn. Draw. Yes, I have. Please.
but now I have a low battery, so I cannot. Yes. This is for cooking, guitar, and... Guitar. Yeah. Sorry. No, I don't have worry. no guitar in Yeah? one. You play? Po. You play? Play guitar. You play. Po. Venga. Yes. Okay, you play guitar. You play guitar? Yes. La pionniera. What's that? I You think play it's- guitar? yes, a bit. Yeah, yeah. It's good, it's good. Pues nada, gente, se me han unido aquí al final unos niños. Está ahí media hora con ellos y nada, ahora me acabo de preparar, de terminar de preparar la cena, que han estado ahí a saco de rato. Igual he estado media hora con ellos o más, o sea, más, probablemente más. Así que nada, finalmente tengo hambre, así que he decidido echar 2 botes de alubias. Ahora le incluyo eso y ya está, para adelante, chavales. Así que ahora le incluyo esto y con eso suficiente y nos vamos a dormir, así que nos vemos en el día de mañana. Chavales, un día más que me quedo dormido, o sea, es que el amanecer aquí es 4:30, o sea, es que no, o sea, me quedo dormido. Yo llevo el horario de a las 6:15 me he despertado y pues eso. No, abajo, que no, hostia, que no. Tiene que aprender a no subirse a la cama, que siempre ponen las patas y no. Muy bien. Me he fijado también que tiene como en el morro, como, vamos, que alguna mordida o algo, pues entiendo que con otro perro callejero o algo tiene. Pero vamos, al final la lluvia, o yo he dormido muy bien, o vamos, hoy hace un día espectacular. Hace súper buen día y eso es lo que os decía, o sea, ayer cayó un poquito, chispeó un poquito, pero vamos, o sea, nada, 0, que eso ni nos habría mojado. Pero vamos, y hace un día espectacular, está precioso. Pues nada, señores, he estado pensando en lo de ayer de Kosovo toda la noche y me gustaría saber si alguno ha estado, a ver si a vosotros os ha pasado lo mismo o básicamente me querían tangar porque querían efectivo, querían 50 euros y les dije tarjeta y me dijeron que efectivo. Entonces, o sea, si están en un control, digo yo que tendrían que tener para tarjeta, ¿no? O sea, porque ese dinero va al gobierno, entiendo. Entonces, me da un poquito que pensar. Y luego también le he estado dando vueltas al tema del pastor, que o sea, es muy random que de repente aparezca aquí. Y lo que se me ha ocurrido es que, claro, aquí en invierno esto se llenará de nieve, entonces bajarán al ganado. Lo único que, claro, lo bajan hasta Quinto Culo, o sea, hasta la costa. Así que bueno, es la única explicación que encuentro. Ahora ya como la nieve está yéndose, pues les volverán a subir a que coman la hierba fresca que sale después del deshielo. Y nada, gente, vamos a marchar ya. Estoy dándole aquí un paseíto rápido a este. Y nos vamos a marchar ya para Montenegro, a ver si conseguimos el pasaporte europeo para el gigantón este y podemos viajar ya por Europa, que se vienen buenas aventuras. Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo y seguimos con la... ¡Seguimos con la ruta!